Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Y luego de la crisis del 2008, que fue una crisis de la que aprendimos muchísimo en todos los países. Una crisis de origen financiero. Exactamente, la peor crisis de los últimos 75 años, más o menos. Después de esa crisis se emitió Basilea III, un tercer acuerdo de Basilea que incorpora una mayor exactitud o algunos elementos adicionales en el capital de los bancos. Ahí se va a pedir a los bancos que tengan un colchón anticíclico, es decir, un colchón para las épocas de vacas flacas, estén mejor protegidos con ese capital adicional, otro colchón de conservación de capital adicional, y además se introducen una serie de disposiciones sobre liquidez. Antes se consideraba que el riesgo de liquidez no era tan relevante antes de esta crisis del 2008 y no se le daba mucha importancia. Yo me acuerdo, ¿entendiendo por liquidez? Bueno, la posibilidad de que de pronto en el sistema los depositantes vayan a las entidades de forma masiva y hayan corridas de depósitos y quieran sacar en efectivo todo su dinero y que además se interrumpa la circulación de dinero entre bancos, porque usualmente los bancos se prestan unos a otros internacionalmente. Los bancos en Costa Rica reciben créditos de la banca internacional. Bueno, ¿qué pasa si se cortan esos flujos de dinero y la banca local se queda sin esas platas que vienen de afuera? Bueno, ahí puede haber un riesgo de liquidez, porque ¿cómo atiendo yo a los depositantes que quieren llevarse su dinero si se me cierran todas las puertas y ya no puedo optar por disponer de esos fondos, ¿verdad? Entonces ahí hay disposiciones muy severas en temas de riesgo de liquidez en Basilea III. En Costa Rica ya adoptamos el índice de cobertura de liquidez. Es un índice prospectivo, es decir, que ve a futuro cuál va a ser el comportamiento probable de las entradas y salidas de dinero de cada banco y con qué portafolio de activos muy líquidos y muy seguros cuenta cada banco para hacerle frente a esas posibles salidas de dinero. Es un indicador muy potente que le permite realmente a las entidades saber si están en una buena posición de liquidez o si pueden tener algún problema de liquidez. Entonces, desde Basilea II, que se empieza a hablar del rol del supervisor, empezó a comentarse sobre la necesidad de que los inspectores, los supervisores, llegaran a conocer de manera cada vez más íntima el actuar de las entidades para ver realmente a qué riesgos están expuestos. Y ahí, a partir de ahí es casi de donde podemos empezar a hablar de supervisión basada en riesgos. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que el supervisor tiene que asegurarse de que el banco conoce sus riesgos inherentes. Es decir, si el banco se especializa en X o Y líneas de negocio, si es un banco muy corporativo, si es un banco que las tarjetas de crédito son muy importantes, si es un banco que la gestión fiduciaria es muy importante. Bueno, para todas esas líneas de negocio, el banco tiene que entender muy claramente cuáles de los riesgos son los más relevantes, el riesgo de crédito, si el riesgo de mercado. Por ejemplo, hay temas de gobierno corporativo que tienen que medirse para cada uno de esos riesgos. En adición a esos riesgos inherentes propios de cada entidad y de su actuación y de sus principales líneas de negocio, es importante ver cómo gestionan los riesgos, porque hay riesgos que escapan muchas veces a esa valoración del riesgo inherente, como son, por ejemplo, los riesgos de cumplimiento que estábamos hablando antes, ¿verdad? Riesgos de reputación y ese tipo de cosas se valoran aparte. La supervisión basada en riesgos, entonces, lo que persigue es conocer de manera prospectiva, proyectada, cuál es la posibilidad de que se materialicen esos riesgos y afecten las principales líneas de negocio de la entidad, y además qué también gestionan todos los demás riesgos. Entonces, hay que conocer muy a fondo el accionar de la entidad, cuál es su plan estratégico, cuáles son sus objetivos estratégicos, qué posibilidades hay de que se desvíen de sus planes estratégicos, que también están mitigando cada uno de los diferentes tipos de riesgos. Para la superintendencia eso implica un reto enorme, y es que sus inspectores
tienen que llegar a debatir entonces con la junta directiva y con la alta dirección de cada banco sobre esos planes, sobre esos proyectos, sobre esos planes, sobre esas estrategias que están desarrollando y asegurarse de que ellos están entendiendo muy bien cuáles son todos esos riesgos y qué pasa si se materializan todos esos riesgos. Ok. Hemos estado aprendiendo bastante con don Bernardo Alfaro, Superintendente General de Entidades Financieras, sobre este concepto de Basilea, la historia, la evolución que ha tenido en Basilea I, Basilea II, Basilea III, y cómo, como parte de una derivación de ese concepto, surge este enfoque moderno de una supervisión basada en los riesgos que gestiona cada entidad. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José de Costa Rica. Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Es presentado por